Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advirtió que el panorama del empleo en México no es bueno, pese a ser el país miembro que registra la menor tasa de desempleo, 5.5% al segundo trimestre. La OCDE afirma que esta se mantendrá por encima de su nivel anterior a la crisis, que fue de 3.7%. Por otro lado, señaló que México ocupa el tercer lugar de los países de la organización en lo que serían estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Para hablar de estos temas, nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México. José Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ezra. Un gusto estar en Ernesto Cervera Macarios, que tiene muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los problemas de competitividad en el trabajo en México, dicen, están asociados fundamentalmente al problema de una legislación laboral obsoleta. Es quizá una de las peores dentro de la OCDE. ¿Qué es lo que plantea la organización al respecto? Bueno, la OCDE tuvo la oportunidad, por ejemplo, de revisar las propuestas que se han hecho últimamente sobre reforma laboral y tener un diálogo incluso con los actores sobre la reforma laboral. Y la OCDE sí ha planteado varias veces que la reforma laboral es necesaria en México y una de las más importantes quizá para elevar la competitividad, porque efectivamente es una ley que se hizo hace 40 años con un entorno muy distinto, cuando no había 1 millón de jóvenes incorporándose al mercado laboral, ni la mujer participaba tan ampliamente en el mercado laboral. Y pues hoy esas dos circunstancias y la ley laboral actual impide que muchos de ellos que quisieran tuvieran las oportunidades de integrarse favorablemente al mercado laboral. Entonces, yo creo que sí es un pendiente importante. De hecho, en el último estudio económico de México, vi una gráfica muy interesante que muestra cómo se movería México en esta gráfica de las restricciones laborales. Hoy está prácticamente en el extremo de los países restrictivos y se movería incluso más allá de la mitad si la reforma que está hoy en el Congreso se aprobara. En este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estaría recomendando, además de esta reforma laboral, el otro aspecto, que es la posibilidad de una reforma fiscal que le diese, autonomía al Estado frente a su dependencia petrolera. Ese es el punto clave también que restringe, el papel o el nivel de México dentro de la organización. Desde luego, esta es una reforma que la OCDE ha venido insistiendo desde hace tiempo, porque es un reto, de mediano plazo. Quizá en el contexto actual de la crisis, pues la reforma laboral es más urgente por este factor del empleo, pero la reforma fiscal, la OCDE ha insistido y el secretario general cada vez que viene a México vuelve a insistir, porque es un tema de mediano plazo que México tarde o temprano requerirá. Se han hecho reformas fiscales que han permitido avanzar escalones, ¿no? Importantes en la recaudación, pero no la reforma amplia que permita efectivamente quitar las dependencias del petróleo, hacer una base mucho más amplia y ser un sistema fiscal mucho más justo. José Antonio, esta cifra de tasa de desempleo abierto para México de 5.5, que se va a mantener alta durante un periodo prolongado de tiempo, la verdad es que esconde muchas cosas. México tiene una economía informal gigante. Se calcula, de acuerdo con cifras del INEGI, en aproximadamente 13 millones de personas, y además una buena cantidad de mexicanos migran hacia los Estados Unidos, fenómeno pues, que de alguna manera te esconde cuál es la tasa de desempleo comparativa con los otros países de la OCDE. ¿Ustedes cómo ven esta, no solamente inflexibilidad que tenemos en los mercados laborales, sino este monstruo de 7 cabezas que ha venido creciendo, que es la economía informal, y el daño que le hace a la economía mexicana? Efectivamente, la OCDE en este último panorama del empleo que salió la semana pasada, destaca el tema del empleo porque efectivamente, la crisis ha cambiado de caras, ¿no? Comenzó como una crisis financiera, se convirtió en una crisis económica. Hoy es una crisis del empleo fundamentalmente, acompañada con crisis fiscal en varios países. Pero este tema del desempleo pues, ha crecido de forma brutal en todos los países de la OCDE. Por decir algunos ejemplos, por ejemplo, Estados Unidos tenía una tasa menor al 5% y hoy está por arriba del 10%. Bueno, llegó al tope del 10% y ya ahorita está como en 9%. La Unión Europea ya traía cifras muy importantes y también ya ha bajado. Entonces, en el caso de México se mide con estos mismos números y efectivamente México siempre se ha comparado bastante más favorablemente en esta tasa del desempleo. Efectivamente subió a un máximo de 5.8 en el tercer trimestre de 2009, pero ha bajado y hoy es uno de los países de la OCDE que ha mostrado un mayor descenso. Pero efectivamente, insiste el estudio en el caso de México, el problema de México se llama la economía informal, es decir, hay una economía informal muy amplia y que ha venido incluso creciendo y en esta crisis en particular el estudio refleja que creció más de lo que ha crecido en otras crisis anteriores.
en parte pues por esa presión importante de jóvenes que digamos, ahorita estamos en el momento cúspide del famoso bono demográfico, de mayor incorporación de jóvenes al mercado laboral, y en el lapso de la crisis efectivamente en México hubo un repunte de la inflación, pero también un repunte importante de la economía informal. El Employment Outlook menciona que llegó a estar en 63% del total del empleo de la economía informal, ¿no? Y que hasta ahora todavía, sobre todo los jóvenes, aquellos que tienen menores capacidades o menor preparación, y los hombres son quienes más han sufrido esta baja en el empleo formal. ¿Alguna recomendación específica de la OCDE para lidiar con este problema de la economía informal? Porque podemos tener pues, la mejor resolución en términos de la política fiscal, una reforma fiscal de fondo, podríamos tener una buena, digamos, reforma laboral que nos llevara de media tabla para arriba, pero si no hacemos algo específico con la economía informal, pues vamos a partir, pues llegó para quedarse y nos vamos a quedar con 14 millones de mexicanos en esta economía que ni contribuye, esa sí es ni contribuye ni crece. Efectivamente, yo creo que tú mencionas dos pilares fundamentales, una reforma fiscal que permita la integración mayor a la economía formal y la reforma laboral que desde luego daría incentivos para la contratación de jóvenes y mujeres y ampliar, digamos, los incentivos de las empresas para contratar, yo creo que son fundamentales. Pero el Estudio Económico de México que se presentó en mayo aborda en un capítulo específico el tema de la informalidad. Desde luego es un tema tan amplio que en un capítulo no se da todas las soluciones posibles, pero sí apunta a ciertas cosas que hay en el sistema mexicano del pago salarial, por ejemplo, algunos costos salariales que si se quitaran del paquete salarial y se pusieran como un paquete extra al que ya sea la empresa o el empleado pudieran pagarlo por aparte, como son las guarderías, como son la cuota de vivienda, en particular para aquellos que están en el borde entre la economía informal y la formal, podría ser la diferencia, porque hay gente, por ejemplo, que está en la economía rural, en el campo, y que pues de todas formas si está en la economía formal le tienen que pagar guardería y le tienen que pagar su cuota de vivienda, y a lo mejor no va a gozar de esos servicios por estar en la economía rural. Entonces, en la medida en la que algunas de estas costos superiores que en el margen hacen que un empleado pues no se le contrate por esas razones, y algunos otros en general que permitan hacer más atractivo el empleo formal y menos atractiva la informalidad, ¿no? Cuando México ingresó a la OCDE era pues el país que más reformas hacía. Habíamos hecho una multitud de reformas entre 1991 y 1994, que fue cuando ingresamos, y todo parecía indicar que nos enfilábamos a convertirnos realmente en un país miembro de la OCDE. Sin embargo, desde que entramos hasta la fecha, pues estamos siempre en la colita de la información, ahí junto con Turquía, que de cualquier manera algo va avanzando, pero nosotros no hacemos ninguna reforma. Si no cambiamos las cosas, pues es difícil que sean distintas. Es decir, si queremos que haya menos economía informal, pues la única manera es esta reforma laboral. Si queremos que alcance para financiar adecuadamente al Estado, tiene que haber esta reforma fiscal, pero ya van 15 años y no hacemos absolutamente nada. ¿Hasta cuándo nos va a aguantar la OCDE? ¿No nos van a correr? Digo, ahorita tenemos la ventaja de que el secretario general pues es José Ángel Gurría, pero ¿no está México en riesgo de un día de estos ser expulsado de esta organización por la incapacidad de decidir? Bueno, la OCDE la verdad es que es un club de las mejores prácticas y todos los países tienen la misma información y aprenden de los otros y pues pueden llevar a cabo las reformas que consideren pertinentes. Desde luego, la OCDE no tiene y nunca lo ha hecho, ¿no? El expulsar a algún país porque no haga las reformas. Realmente pues, esa es tarea de cada país. Yo creo que tiene que ver más que con estar en la OCDE, con el tema del sistema político a partir del 97, justamente, que ha sido muy complejo llegar a acuerdos. Pero efectivamente, por ejemplo, pongamos el caso de Corea, que es un país que ingresó a la OCDE en tiempos similares a los que ingresó México, y que pues, ha sido un país reformador. De hecho, el secretario general Gurría a veces en plan de broma dice que Corea, pues cada vez que él dice algún comunicado de prensa, lo convierten en ley, ¿verdad? Entonces, efectivamente tienen mucho estar aprendiendo constantemente de qué están haciendo otros países y aplicarlo inmediatamente. Yo creo que estas discusiones de documentos que saca la OCDE sobre cómo está la situación de la economía nacional,
pues deben generar y generan cada vez más una discusión importante pues entre los actores políticos para que efectivamente se hagan los cambios. Yo creo que sí, por ejemplo, en este tema laboral o en este tema fiscal, pues bueno, llevamos años quizá en que se ha señalado el asunto. El tema educativo, pues también desde que salió PISA en el año 2000, ha puesto el dedo en la llaga de que se tienen que hacer algunos cambios importantes en educación. Se han venido haciendo algunos, pero yo creo que la velocidad de esos cambios en todos estos renglones debe de ser más pronunciada y pues bueno, los efectos de hacer cambios se han visto en el caso de Corea, que es una economía sumamente dinámica y que verdaderamente ha hecho, incluso desde antes de entrar a la OCDE, pero digamos, pues con un pragmatismo quizá un poco más sólido y consensos políticos importantes, que también es distinto en ese sistema político, pues han logrado avanzar de forma importante. Y ahora ya vemos a Brasil y a otros países de América Latina también haciendo la tarea. Quizá eso nos pone más en presión para que también nosotros hagamos este tipo de reformas. Ahora, el referente común en la OCDE eran, por supuesto, los Estados Unidos y Europa. Hoy Europa está metido en una crisis brutal en donde se dice una enorme irresponsabilidad frente a lo que sucede en Europa, frente a los excesos, la falta de soluciones. ¿Qué es lo que la OCDE plantea para el fenómeno europeo del mundo? Bueno, efectivamente, como tú mencionas, hoy los que están en el banquillo son justamente Europa, Estados Unidos, y en ese sentido también hay que destacar que la tarea que ha hecho México en el ámbito macroeconómico, la OCDE la ha festejado y la ha anunciado bastante, porque efectivamente México hoy resalta entre los países del mundo como un país que no tuvo crisis financiera y no tiene crisis fiscal actualmente. Entonces, hoy lo que la OCDE dice es que estos países deben hacer lo que México hizo en su momento en las crisis de deuda, que es un costo político y hay que tragarse, digamos, ese costo, pero que es duro y es el dar señales muy claras de una consolidación fiscal en el mediano plazo, creíbles, ¿no? De tal forma que efectivamente los mercados empiecen a aflojar también un poco en ese sentido, porque los mercados son, digamos, impecables en este asunto, ¿no? O implacables más bien. Entonces, creemos lo que la OCDE ha insistido, sobre todo en el marco del G20, yo creo que México incluso tiene mucho que aportar en la presidencia del G20 del próximo año. Es decir, señores, nosotros hemos pasado por crisis financieras y por crisis fiscales y pues ni modo, hay que entrarle al costo de reducir drásticamente el gasto o aumentar incluso los impuestos y poner un panorama de mediano plazo mucho más sostenible, ¿no? José Antonio, en el desconcierto internacional, en la desorganización financiera, económica mundial que estamos viendo, nadie se ha lanzado a decir, yo tomo la responsabilidad y voy a dar las grandes directrices a nivel. Teníamos el G7, luego se invitó a Rusia el G8, luego nos fuimos al G20 para incorporar a las grandes economías emergentes. Ahorita estamos en el G0 porque nadie quiere tomar ninguna rienda en el asunto. El Fondo Monetario Internacional se limita a dar los datos macroeconómicos, el Banco Mundial algunos datos de pobreza, la OCDE pone algunos estudios para las grandes economías. Pero ¿quién pone las reglas en este mundo que es un desastre y cuál va a ser la aportación de la OCDE en el mediano plazo para eso? Bueno, la OCDE ha sido ya invitada formalmente a ser parte de las discusiones del G20 y ha venido contribuyendo con algunos puntos en particular sobre este tema del sistema financiero, porque efectivamente lo que causó la crisis en su origen todavía no se ha arreglado, todavía hay una serie de incentivos que harían que una nueva crisis volviera a suceder por las mismas razones. Y luego está el tema fiscal, que la OCDE ya venía insistiendo a los países europeos desde épocas anteriores, ahora sí que en este tema de los que no escuchan las recomendaciones que desde hace tiempo se vienen haciendo, también aplica en parte a los países europeos que en sus sistemas de pensiones y en otros asuntos pues venían acumulando deudas muy importantes y que no habían tomado decisiones de consolidación, y también se da para el caso de Estados Unidos. Entonces yo creo que efectivamente estamos ahora en un mundo mucho más multilateral que lo que era también hace 1 o 2 décadas, y pues ahora los acuerdos tienen que ser, un poco pasa lo mismo que en las democracias, ¿no? Es más difícil cuando son varios actores los que tienen que ponerse de acuerdo, pero yo creo, la OCDE cree además que efectivamente el G20 puede ser un foro que dé esas nuevas directrices y que pues dé el liderazgo que el mundo necesita hoy sobre ese tipo de señales, nada más que son ellos mismos justamente los que tienen que imponerse medidas que son duras políticamente, y pues en todos lados además hay elecciones y eso complica también el que se toman este tipo de medidas, pero pues se tienen que tomar, ¿no?
Al respecto, en los últimos días las agencias internacionales han ido rebajando sus estimaciones de crecimiento hacia adelante para todo el mundo. La OCDE, ¿cómo espera los siguientes 5 o 10 años? ¿Recesión, estancamiento? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros también justamente la semana pasada o la antepasada sacamos lo que le llamamos el Interim Economic Outlook, con lo que se dan las previsiones antes de las de finales de año, ¿no? Y efectivamente ha cambiado mucho el panorama desde junio, cuando prevíamos una recuperación en general modesta, pero recuperación al fin, y hoy pues las señales son claras, en parte por todas estas vaivenes y falta de decisiones claras que han afectado mucho la confianza del consumidor y la confianza del productor. Pues las perspectivas son bastante más a la baja. La OCDE no prevé que vaya a haber otra crisis como la que hubo en 2009, pero sí una desaceleración importante. Entonces, hasta ahora, porque además lo que se dice es, hasta ahora es casi imposible dar una previsión clara sobre el 2012 o de ahí en adelante, pero al menos para los próximos 6 meses, el segundo semestre de este año, sí se bajó considerablemente las previsiones, entre 0.5 y 1% para el G7 en su conjunto, y eso desde luego pues impactará a la economía mexicana similar a como fue la afectación en aquel momento, por el canal de la economía real y por más bajas exportaciones, etcétera. Bueno, pues esperamos un mejor futuro en lo que serían los próximos meses, a partir de, por supuesto, los propios cambios que se puedan generar en la economía mexicana. Efectivamente, el mensaje clave yo creo aquí para México y para los otros países es que es el momento para hacer este tipo de reformas, justamente, ¿no? Yo a veces lo digo en par de comparación, ¿no? Cuando uno va en una carrera de autos y se paran los que van en puntero, en pits, pues es justamente el momento en el que hay que acelerar. Entonces, de alguna forma, debemos aprovechar esta coyuntura en la que ni Europa ni Estados Unidos están corriendo, ¿no? Pues para hacer este tipo de reformas y darle una capacidad de crecimiento mucho mayor a la economía mexicana. José Antonio Lavín, director del Centro de la OCDE en México, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ezra. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El senador por el PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta una iniciativa de reforma para permitir gobiernos de coalición a través de la negociación de una mayoría legislativa a partir de 2012. De aprobarse el proyecto, se podría construir un mecanismo institucional para transitar de la era de los gobiernos divididos a un esquema de cooperación política. El senador consideró que se facilitaría aprobar reformas importantes propuestas por el Ejecutivo, así como acuerdos en temas polémicos, junto con soluciones a un buen número de problemas a través de una mayoría plural. Bueno, ahí está el planteamiento hecho por Manlio Fabio Beltrones, que por supuesto tiene más que nada un sello electoral. Manlio Fabio ha pues entrado en el juego del poder o de la lucha dentro del PRI frente a Peña Nieto, que ya se ha destapado ahí en televisión, bajo el principio de que aquí está el proyecto, aquí está la agenda, aquí está lo que estoy proponiendo frente a lo que sería una figura que aparece como su competidor. Algo que incluso en la oposición perredista y panista, digamos por llamarla así, o por el bloque perredista-panista, tiene la suficiente fuerza como para verse como algo positivo. Carlos Navarrete nos lo decía ayer en la radio, que veían con muy buenos ojos una propuesta de esta naturaleza. Difícil que pase en el Congreso a estas alturas, sin embargo la propuesta es clave, ¿no? Es decir que se requiere de gobiernos de mayoría parlamentaria para poder echar a andar aquello que se quedó atorado durante mucho tiempo en el país. Sí, bueno, la propuesta de Manlio Fabio Beltrones contrasta con otras que se han estado apuntando en los últimos meses. Claro. Específicamente la de Peña Nieto, que lo que ha pedido es que se amplíe el margen de sobrerepresentación para que quien gane pues el mayor número de votos en las elecciones tenga la mayoría, aunque haya ganado el 35% del voto. Estas mayorías artificiales serían una forma de resolver el problema que tenemos desde 97, los gobiernos divididos, pero indudablemente esta mayoría artificial lo que hace es acabar con la pluralidad que se tiene en la votación, es decir, no estaríamos teniendo una representación clara de lo que la gente quiere, sino de lo que un grupo en particular habría ganado. En ese sentido, la propuesta de Beltrones es pues mucho más democrática, digámoslo así. La idea es los grupos que tengan la mayor cantidad de diputados y senadores pueden
asociarse, construir una coalición que registra un cierto tipo de políticas públicas que van a llevar a cabo. A cambio de eso, lo que los parlamentarios ganan es la posibilidad de nombrar el gabinete o ratificar el gabinete que sugiera quien haya ganado la presidencia. Entonces, esto ayudaría a que funcionara. A mí me parece que sí puede aprobarse esta reforma en el Senado. Donde no pasaría nunca, creo yo, es en la Cámara de Diputados, precisamente porque ahí el PRI pues ha tenido mayoría ya desde hace 2 años en esta Cámara y no ha querido sacar nada, porque pues según entiendo no hay propuestas muy concretas. El señor Peña Nieto, que ahora ya es claramente candidato o aspirante a la presidencia, le cuesta mucho trabajo hilvanar ideas. En las pocas veces que hemos tenido oportunidad de verlo hablar sin el prompter o sin un arreglo ya muy claro, le cuesta trabajo el asunto de las ideas, él vende imagen, y lo que está tratando de hacer Manlio Fabio Beltrones es contraponerse diciendo el que trae las ideas soy yo, y no es únicamente esta reforma, sino varias otras que ha propuesto. Vamos a ver si tiene éxito en ese camino. 15 años tarde, porque la verdad es que desde el 97 está complicado tomar decisiones en este país, pero habrá que analizarla con detalle. Coincido en el sentido de que el PRI difícilmente va a aprobar nada, especialmente cuando pues, tiene una visión bastante clara de que puede ganar la presidencia, de que puede ganar la mayoría, inclusive sin ningún tipo de clausulado o de reforma en ese sentido, como lo había propuesto Peña Nieto hace algunos meses en un artículo pues que se ha tornado ya bastante famoso en este contexto. En lo que no sé es si estamos ante una propuesta que es solo por distinguirse de Peña Nieto y probablemente de otros candidatos también, o si es una propuesta que verdaderamente trata de cambiar las condiciones radicalmente políticas en este país. Yo creo que estaríamos en un mal escenario político frente a los próximos 12 meses de que los candidatos empiecen a sacar propuestas nada más por sacarlas, nada más por distinguirse, y no con un verdadero y profundo sentido de cambiar las cosas en el país. Todo mundo tiene perfectamente claro que tenemos el sistema político perfecto para no tomar decisiones, y cualquier cosa que le cambiemos en el margen puede ayudar muchísimo, por lo menos a ponernos de acuerdo. Este sistema, pues en donde el parlamentario, por llamarlo de alguna manera, nos puede ayudar sin duda alguna a balancear el poder. Y ahí es en donde yo creo que simplemente no va a jalar, porque lo que el PRI no quiere en estos momentos, después de haber tenido la mayoría en la Cámara de Diputados durante 2 periodos consecutivos y muy probablemente la presidencia, es cambiar el balance de poder. Y esto lo que da precisamente es el balance para tomar decisiones. Habrá que ver si esto es factible. Yo sinceramente creo que políticamente no es viable en este contexto. Quizá el punto que está aquí, digamos, lanzándose por parte de Manlio, tenga la idea, o está consciente Manlio, de que no va a pasar esto por el Congreso. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, empezar a plantear agenda y decir, señores, la elección no tiene que ser la elección de 2012 solamente de figuras. Aparecerán ahí estarán, no sé si Peña Nieto, Vázquez Mota, Cordero, Krill, habrá que ver qué pasa ahí, Marcelo, López Obrador. El problema es si es posible o es viable que la sociedad pueda finalmente empujar, y me refiero, bueno, la sociedad como algo muy amorfo, pero que estaría presente. Sí, señores, aquí están 5 puntos que se necesitan: reforma laboral, reforma fiscal, ley antimonopolios que pueda funcionar, etcétera. Un mínimo a lo que se comprometan y que, bueno, independientemente de eso, puedan llegar a tener alianzas previas con determinados partidos. Yo creo que el problema de fijar la agenda se tiene que convertir en la prioridad, porque de lo contrario volveremos otra vez a esta idea de las figuritas, de quién puede o quién no puede en función de su capacidad personal. No, yo creo que en este sentido Manlio ha sido muy consistente en el tiempo y ha estado promoviendo reformas que van en una misma línea. Su intención, según se observa por las reformas que ha impulsado, es llevar a México a un tipo de sistema político semiparlamentario, en el cual efectivamente tengas la posibilidad de construir coaliciones sólidas que gobiernen. Coaliciones que, viendo las reformas en el área económica que ha propuesto Manlio, serían coaliciones liberales. Y en este sentido me parece que Manlio Fabio Beltrones sí está apostando a algo más
que únicamente diferenciarse de Peña Nieto. Si pudiera diferenciarse lo suficiente como para ser el candidato del PRI, pues indudablemente me imagino que estaría contento, pero me parece que su estrategia va más allá de eso. Me parece que él está apostando a que independientemente de si él es o no candidato, se puedan construir los arreglos institucionales que permitan tomar las decisiones que México no ha tomado y que, según se observa, van en la dirección de esta coalición liberal, en la cual me parece Manlio podría formar parte a partir de 2012, independientemente de quién gane la presidencia, si este conjunto de arreglos se logra hacer de manera adecuada. Yo sí le veo muchas posibilidades a esto y me parece que va más allá de la elección presidencial. Ahora, cambian radicalmente, si es que se llega a aprobar para la elección del 2012, pues inclusive la forma en anunciar tu gabinete, que tradicionalmente en este país se da un día antes, pues lo vas a tener que anunciar desde el principio, junto con tu plataforma, decir qué acciones quieres tomar, cuál es tu plataforma electoral global. Tienes que decir, este es mi equipo, y ponerlo a consideración desde antes. Yo creo que, vamos, no solamente no tenemos un historial, no estamos en la tesitura de poder empezar a discutir equipos de trabajo desde antes en este país. Pero sí podríamos, si efectivamente se logra construir esta coalición, es decir, lo que harías es, vamos a suponer que gana Acción Nacional con 30% de los diputados y el PRI y el PRD tienen cantidades adicionales. Conjuntas una mayoría y negocias el gabinete de septiembre a diciembre del próximo año, de manera que puedes entrar sin dificultad. Lo que estaríamos haciendo es cambiar la dinámica actual en donde el presidente propone y las oposiciones, que son mayoría, lo destruyen. Acá lo que tendrías es una mayoría a tu favor. Claro, hay que recordar que hubo intentos en ese sentido, ¿no? Vicente Fox, cuando toma el poder en el 2000, el 1 de diciembre del 2000, intenta atraerse a sectores de la izquierda del PRD para conformar esa eventual mayoría y no acepta, ¿no? Hay esa posibilidad o ese rechazo por ver cómo se maneja o qué sería la parte fundamental de la negociación. Aquí quizá la experiencia de estos 11 años esté obligando necesariamente al presidente en turno a decir, y no es que no quieran, es que tienes que manejar una determinada mayoría, porque de lo contrario te vas a volver otra vez rehén de negociaciones de grupo que simplemente no tienen salida. Y a partir de eso volveríamos a entrar en esta inercia que terminará por supuesto, disminuir todavía más la calidad de vida de los mexicanos. Ahora, más que un intento por hacer precisamente un gabinete plural, era pues un pago de favores en términos de lo que fue la elección del 2000 y pues cómo se repartían un poco las cuotas, dado el apoyo que tuvo de diferentes sectores. Lo mismo en el caso de Calderón, hubo varios priistas connotados que entraron a formar parte del gabinete al inicio de la administración, pero pues de alguna manera se ha ido volteando hacia un gobierno pues literalmente no solo panista, sino mucho más cercano al presidente y a su grupo. Bueno, en el caso de Fox hubo invitaciones a personas que no lo habían apoyado, que eran de la izquierda y que podían haber ampliado el escenario, pero el problema es no tienes un marco institucional o no lo tenías. Claro. Y la propuesta de Beltrones en este momento es construyamos ese marco institucional que consiste en dos cosas muy sencillas: registras las políticas que vas a hacer para que haya un acuerdo en términos de qué se va a proponer y se ratifica el gabinete por parte del Congreso. Dos medidas muy sencillitas que te dan pues una fuerza institucional. Y te marcan la esto, agenda, ¿no? Sí. te marcan la agenda de discusión que a final de cuentas es lo que necesitamos. Y eso te permitiría, en el primer año de gobierno, no más, poder aprobar reformas urgentes. Algo que sucedió en Brasil, sucedió incluso en Argentina en los momentos en que pues, hubo la capacidad para generarlo, y tienes el resto del sexenio para plantear otro tipo de cosas. Pero tu reforma laboral, tu reforma fiscal, tu reforma pensiones, tu ley antimonopolios, en el primer año la tienes, y a partir de eso cambias totalmente la dinámica de fuerza. Pues por eso es buena idea. Y finalmente aprovechas. Y finalmente aprovechas el momentum que vive la economía Sí, mexicana. sin duda alguna, que era el famoso bono democrático que Fox nunca pudo Así es. hacer ahora sí que en efectivo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vámonos a una pausa, y hablando de los que ya no tienen efectivo, Grecia metido verdaderamente en un problema, dicen, de quiebra total. Esto es Dinero y Poder. Los países de la zona euro aún no alcanzan un acuerdo para resolver la crisis de deuda de Grecia. En la reunión de los 17 ministros de finanzas de la eurozona no se logra desbloquear
el sexto tramo de ayuda a Grecia por 8.000 millones de euros. Finlandia se opuso y exigió recibir garantías específicas en caso de quiebra de Atenas antes de abrir sus bolsillos. Francia insiste en descartar la suspensión de pagos, mientras que Alemania exigió que se apruebe la ampliación de la ayuda alemana a Grecia para salvar al euro. Todos prometen, nadie quiere que Grecia pues, se declare en quiebra, pero parece ser que pues, no hay un acuerdo sobre quién tiene que poner el dinero y quizá lo más importante, nadie cree que Grecia pueda realmente salvarse y creo que esa es la parte que lo hace diferente de otras crisis, la crisis mexicana del año 94, 95, ¿sí? En donde, bueno, pues había ahí un crédito, fue de 50.000 millones de dólares por parte del gobierno norteamericano, que no se tuvo que usar incluso porque había capacidad de recuperación. Aquí estamos hablando básicamente de bancos franceses, bancos alemanes, que estarían verdaderamente metidos en un problema en caso de que Grecia quebrara. Sin embargo, no hay quien pueda salvar a los griegos de esta. Sí, la preocupación de fondo de los países de la zona euro es que Grecia les hizo como Humberto Moreira, mano. O sea, no, pues sí, los engañó a todos, se endeudó con distintas instituciones sin avisarle a nadie qué estaba haciendo. Pero los papeles eran reales, ¿no? Tampoco igual que pues estos. el asunto es que de pronto resulta que debían mucho más de lo que tenían registrado y ese es el problema por el cual ningún país en serio ahí en Europa quiere poner el dinero porque dice, pues es que estos nos engañaron y el dinero que yo entregue, pues la mitad no lo voy a volver a ver. Entonces, por eso Finlandia dice, pues a mí denme una garantía de que me van a pagar. Hace meses habíamos dicho aquí, ya está resuelto el asunto de Grecia porque ya estaba la cantidad de dinero para financiar. El asunto es que Grecia debía más de lo que había dicho y luego resultó que varios países dijeron, ya no le entro yo a menos que me garanticen el pago. Y eso es lo que ha estado complicando y lo que nos ha llevado a que ahorita prácticamente Grecia esté ya en default. Y el engaño para los otros países europeos es terrible y de ahí deriva pues, una desconfianza brutal. El engaño no es menor porque durante mucho tiempo, 10 años consecutivos, falsearon sus cifras de finanzas públicas. Reportaban un déficit que cumplía con los acuerdos originales de la Unión Europea, cercano al 3% del PIB, cuando en realidad estaban teniendo un déficit cercano al 6-7% del PIB. Y en el año de la crisis 2009, reportaron un déficit que llegaba a 7-8% del PIB, similar al de todos los demás. Estaba en 20% del PIB. O sea, es verdaderamente dramático, o sea, es peor que cualquier economía emergente de los 60s o de los 70s. Que también hacían cosas parecidas, sí, claro. en ese momento. Hay que recordar no solo la crisis mexicana, la crisis argentina, en donde se esconden datos y que eventualmente estallan ahí y tienen que entrar a salvarlos, porque no por buenas gentes, sino porque depende del salvamento de esa economía, la propia ayuda o el propio progreso, digamos, de los países que en algún momento le prestaron. Claro. Ahora, tienes dos factores fundamentales respecto al futuro. En el caso de México, pues tenías la duda razonable de si íbamos a componer o no nuestro déficit fiscal. Y la apuesta era que sí. Y tenías petróleo. Y tenías petróleo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué tiene Grecia que ofrecer? Salvo pues, la parte turística un poco. Desperdiciaron el dinero de la infraestructura que otros países invirtieron. Como España. Como España, o como Portugal, o como Irlanda. No tienen esa infraestructura que tienen otros países europeos porque se gastaron la lana en otras cosas, en gasto corriente. Uso. Sí, claro. Durísimo. Sí, seguramente. Y no tienen un recurso natural importante que pueda garantizar precisamente lo que piden los finlandeses. ¿Con qué vas a garantizar esa deuda que viene hacia adelante? Ya están en un estado de quiebra desde hace un buen rato, ya son insolventes. Y la apuesta es, les vamos a prestar más dinero, ¿en aras de qué? En aras de un bien común que es salvar el euro. Probablemente esa sea la única posibilidad hacia adelante, para lo cual restituir a Grecia pues esa capacidad que tenga hacia adelante. Pero de lo que no se van a salvar es de una caída brutal del nivel de vida y de un gasto del sector público increíblemente más bajo. Hay quien plantea la posibilidad de un default, de un impago, de una suspensión de pagos selectiva. O sea, que a unos se les pague y que otros borren la deuda. Algo como decir, bueno, pues ahora sí que el que tenga más fuerza para cobrar lo podrá hacer y el que no, pues estaría afuera de la jugada. El problema aquí es definir a quién dejas afuera
y quién finalmente cobra, que es algo que tampoco se han puesto de acuerdo. Y frente a esto, el escenario italiano, por ejemplo, en donde pues esperemos que las cifras sean las correctas. Por lo pronto, el día de ayer Standard & Poor's les rebaja la calificación. No sé si otra vez en la misma tónica de la rebaja norteamericana, pero sí le pega un fuerte golpe otra vez a este proyecto de recuperación, porque todavía no resuelves el problema griego, e Italia, a pesar de los programas que se han planteado de pues, austeridad y que es otra vez apretarse el cinturón, podríamos tener un problema también importante en el rescate de Italia. Yo veía ayer unas cifras de probabilidad de default de los países. Grecia andaba en 99%, o sea, prácticamente en default. Luego traían a Portugal cerca del 60%, Irlanda en 50%, Italia en 33% y España en 28%. Un poco en ese orden es la importancia del problema. La diferencia sería Italia es más grande que España en términos económicos. A mí me parece que tanto España como Italia no tienen problemas estructurales de largo plazo, así que tú dijeras no van a pagar. La excusa de Standard & Poor's es que es una población vieja. En Italia no han hecho reformas. Hablábamos al inicio del programa de el mercado laboral mexicano, que es muy rígido. Bueno, el otro comparable en el mundo es precisamente el italiano. Entonces, bueno, podría decir, tiene defectos, sí, pero es una economía muy grande que no tiene un problema gravísimo de deuda, tiene 120% del PIB en deuda, pero buena parte se la deben ellos mismos. Si esa fuera el criterio, bueno, pues Japón está en 230, man. Sí, entonces, que no es ese el criterio. El problema es que ninguno de ellos puede resolver bajo el mecanismo de devaluación. Y esto los mete en un problema muy serio, porque no tienen moneda propia. Pero yo creo que ni Italia ni España necesitan eso en este momento. No. Necesitan resolver su problema de mediano plazo y dar certidumbre a la inversión, básicamente ajustando sus finanzas públicas. El caso griego sí es completamente diferente y probablemente el de Portugal y Irlanda, porque necesitan dinero fresco para crecer. Olvídate de quién absorbe la deuda de manera diferenciada, que de por sí sentaría un muy mal precedente. Porque a final de cuentas los que han mostrado verdadero interés de que Grecia se quede es solamente Alemania y Francia. Y lo que le están diciendo es, pues absorbe tú la deuda, chato, que te dejen de pagar a ti. No es suficiente. Necesitan lana para crecer los griegos. Para comer, ya no para crecer, para comer, hermano. Sí. Entonces, ese es un problema porque ¿quién la va a poner en el margen? Y el problema de la banca, francesa y alemana, porque ahí sí te estás llevando entre las patas a varios bancos. Es el momento en que tú declaras el default o no le pagas a bancos franceses y a bancos alemanes, hay una cantidad de otros bancos, de otros lugares, que también se van como parte de esta ola. No es un problema que se termina ahí. Eso por un lado. Y por otro, en la idea de la supervivencia del euro, el proyecto de la Europa Unida, que muchos critican bajo el principio de que hubo una irresponsabilidad. No puedes unificar economías tan rápidamente, economías que son también relativamente, sino sumamente diferentes. Pero Esra, la verdad es que en el mismo lapso, España y Grecia no tenían un nivel de desarrollo cuando entraron a la Unión Europea. Más o menos parecido, estaban mal los dos. Sí. Pero tuviste una irresponsabilidad de un país vis a vis bien ejercida. Pero cuando metiste a todo el bloque de lo que era Europa del Este. Pero esos apenas están entrando al euro, ¿eh? Todavía no están en los que euro. Ya están en el euro, los que ya están por ahí del euro, la República Checa, pero eso no tiene problema ahorita. Pero el problema se te hace porque tienes una enorme cantidad de factores que inciden directamente en el manejo y que entonces para salvar a Grecia tienes el problema de Europa del Este, de otros países que se te unieron y que ahora no tienes la posibilidad de seguirlos apoyando porque ya no tienes dinero. No hay esa velocidad. Pero el problema de fondo no es que sean de diferente nivel las economías, sino que no estableciste criterios fiscales a la hora de hacer la unificación monetaria. Entonces, si tienes la misma política monetaria, pero distinta política fiscal, es difícil que las cosas funcionen, en particular cuando los países mediterráneos pues son los más tranquilos del mundo, ¿no? Se les ocurrió, vamos jubilándonos a los 60 años. Oye, que los alemanes se jubilan a los 65, pues allá que trabajen ellos, man. Entonces ahora cuando les pides prestado a los alemanes para sobrevivir, dicen, pues trabaja hasta los 65. Y ahí es donde uno ya se pone violento. ¿Cómo que trabaja, man? ¿No? Pues no está bien. No. Yo creo que sí se establecieron los criterios fiscales. El problema es que no los cumplieron los mediterráneos. Y no tenías un sistema de premio y castigo. Eso. Y eso es fundamental. Cuando no tienes dientes para decirle a Grecia, pues chato, ahora te amuelas,
se pueden salir los griegos, pueden optar por salirse de la Unión Europea, aunque digo, con un costo gigante. Grecia no se puede salir de la Unión Europea Porque solito. ¿quién le presta? No, y se lo come Turquía el otro día. Sí, bueno, esa es la no, otra que parte. ese es un problemón para ellos. No, la preocupación para la zona euro es, si un país sale, ¿quién te garantiza que los siguientes no? Es correcto. Y entonces es la Portugal teoría e de la Irlanda primera se ponen aceituna. bien nerviosos y ya luego viene España Porque e Italia, además entonces, la existencia en estos países de tendencias antiunionistas es enorme. O sea, Enorme. aquellos que a los que se les vendió la idea de que la Unión Europea era pues este proyecto de largo plazo en donde terminarías no solo rompiendo fronteras, uniendo economías Y sí ha y funcionado, generando ¿no? un desarrollo común. Es cierto, pero al Tienen mismo una- tiempo fuiste generando internamente un Una rechazo que con oposición. este tipo de fracasos, haces crecer Claro. la idea de volver a regresar a modelos proteccionistas, a nacionalismos irredentos, que te terminan generando modelos extremistas que ahí están ya presentes en muchos países. Y lo mismo ocurre en países como Alemania o Austria o los países nórdicos que dicen yo no voy a pagar la irresponsabilidad de de los de otros. allá abajo, y eso también es un movimiento nacionalista que se puede convertir en algo difícil de manejar. Desafortunadamente, en contra del bienestar del mundo en general. Así es. El proteccionismo y el regreso a los subsidios. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos el caso Larrazábal, Monterrey, toda una zona de guerra en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. Panistas de Nuevo León advirtieron que el caso Larrazábal podría tardarse hasta 42 días hábiles en resolverse. La Comisión de Orden del PAN explicó que en cuanto se reciba la determinación oficial del CEN de ese partido, del Comité Ejecutivo Nacional, para suspender o no los derechos políticos del alcalde de Monterrey, empezaría apenas a contar el tiempo. Fernando Larrazábal señaló que para evitar sospechas pedirá precisamente al Comité Ejecutivo Nacional del PAN que sea la Comisión Nacional quien ordene que se revise su expediente y se valore la necesidad o no de sancionarlo. Parece que los panistas empezaron a jugar con algo que terminó generándoles un daño mayor. En vez de poder utilizar desde arriba un mecanismo que dijera alguien, un presidente municipal, que aparece con evidencia, no por el asunto familiar, que él puede no ser responsable o no es responsable por los lo que haga quesos su de hermano, Oaxaca. pero sí lo que haga su funcionario. Claro. En todo caso, el arma que quería utilizar el PAN era sacar a Larrazábal de Monterrey para poder también fincar responsabilidades sobre el gobernador Rodrigo Medina en el asunto de la policía estatal. Pero mientras Larrazábal dice, yo no me voy, yo me quedo, yo no tengo nada que ver en el asunto y soy inocente, que uno tiene que presumir que lo es, a menos que tengas todas las pruebas de la culpabilidad. Pero en términos políticos, en términos de la lucha por el poder, la figura de Larrazábal hoy en Monterrey termina dañando enormemente la imagen del propio gobierno panista y de los panistas en todo el país. Sí, según argumentaban los señores de Acción Nacional, no podían ellos tomar la decisión, tenían que seguir este procedimiento donde ya se hizo un margallate. Pero aquí me parece que esto ilustra un poco el cinismo de nuestra clase política que no encuentra uno en otros países más civilizados, en donde si se ocurre un evento de esta naturaleza, como fue el caso del casino, y hay evidencia, aunque sea circunstancial y aunque pueda ser un poco alejada, de que hay relaciones entre el funcionario público y quienes estaban violando la ley, los funcionarios públicos suelen renunciar en los países civilizados para enfrentar sus casos por fuera. Acá no, acá se defienden con todo para tratar de mantenerse dentro del cargo y me imagino aprovechar las prebendas que tiene el cargo para defenderse. Y esto no está bien, pero ante esto no hay reglas que uno pueda construir. No hay instituciones, normas, reglas que puedan funcionar cuando las personas no quieren que funcione. Y a mí me parece que este es el caso de lo que está ocurriendo con el señor Larrazábal, sin necesidad de que hubiera un reclamo del Comité Ejecutivo Nacional. A mí me parece que el señor debió haber pedido licencia para enfrentar las acusaciones, limpiar su nombre y regresar al cargo, pero no quiere hacerlo. Llueve sobre mojado en Monterrey, por si no tuvieran problemas, ahora hay una confrontación terrible entre los dos partidos políticos que tienen presencia importante en el estado. Me imagino que la comunicación debe ser nula entre el gobernador y el alcalde, si de por sí era difícil, y ese es el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado siga despegando en la entidad. Sin duda alguna, independientemente del partido político,
la parte institucional es lo más dañado en este momento en un estado como Nuevo León, en una ciudad como Monterrey, que paradójicamente sigue siendo la más competitiva desde cualquier punto de vista en el país, y los indicadores económicos señalan que Monterrey como tal, el estado de Nuevo León, ni siquiera ha recuperado el nivel de producción física que tenía en el 2007. Y eso es terrible para una entidad como Nuevo León, no lo merecen. Vamos a ver cuál va a ser el costo político a final de cuentas para el PAN. Yo creo que tampoco va a quedar exento el PRI en términos de lo que ha venido sucediendo. Desafortunadamente, los canales de comunicación están cortados, inclusive con el gobierno federal en este momento, y es, bueno, desafortunadamente ante la incapacidad en términos del número de policías que tiene el Estado en su conjunto, pues dependen fundamentalmente de lo que pueda hacer el Ejército en este momento, la Policía Federal. Sabes que no cuentas con la Policía Municipal porque trabajan para quién sabe quién, y tienes bien poquita Policía Estatal, por no decir prácticamente nula. En ese contexto, pues la cosa está realmente complicada. Y el sistema parece un sistema bastante perverso. Decía el presidente de la República en una aparición la semana pasada que anteriormente en el presidencialismo absoluto el presidente ponía y quitaba diputados, nombraba diputados, senadores, gobernadores, y los ponía, presidentes municipales, los movía y los quitaba. Hoy no hay fuerza que pueda quitar a un presidente municipal que tenga una responsabilidad penal. ¿No? Y esto es una falla enorme de una democracia dramática, que le resta el poder al presidente porque así tiene que ser en un régimen democrático, pero que no construye en paralelo instrumentos de supervisión. ¿Por qué hablábamos del caso griego y hacías tú la comparación con Moreira? ¿Cómo puede un gobierno de un estado falsificar documentación que pase y que le preste? Y nadie lo controla. Sin problema. Sin ningún problema. Pues un presidente municipal dice, no me voy, no me importa que aparezcan ahí una serie de pruebas que hablan de los negocios ilícitos y que pueden involucrar a mucha gente, y no me voy porque simplemente no quiero. Y esto es otra vez una prueba más de la disfuncionalidad de una democracia que tiene que ser, no digo que construida desde el principio, pero que sí habría que plantear otra vez reglas del juego. Sí, no, yo no diría que es una disfuncionalidad de la democracia, sino de lo que heredamos del viejo régimen, porque toda la estructura con la cual funcionamos y las reglas, la Constitución misma, vienen de aquella época cuando no eran necesarias. Entonces el presidente resolvía todos los problemas porque uno no necesitaba ir a la Constitución ni a las leyes. Cuando se hunde el presidencialismo en 97, no cambiamos las leyes, siguen siendo las mismas hasta el día de hoy, y esto es lo que hace imposible actuar. Es decir, cuando uno necesita irse a la Constitución para gobernar, resulta que la Constitución es un mamotreto que no sirve para nada. Hay más de 100 controversias constitucionales al año, porque lo leen las personas y nadie entiende qué dice. O con ese documento no se puede gobernar, pero ese es el que tenemos. Y eso es lo que lleva a estas circunstancias. Los gobernadores no hay quien los controle, y los presidentes municipales lo mismo. En consecuencia, bueno, pues no hay manera de que funcionen adecuadamente las cosas en México. No es que la democracia en sí misma esté mal, lo que está mal es la estructura de gobierno que traemos atrasada. Para una democracia no funciona. Pero aún entendiendo eso, que la democracia no es que esté mal, la sociedad civil se desespera. Pues sí. Y los empresarios se desesperan. Y los trabajadores se desesperan frente a algo que no está funcionando y que se siente amenazada permanentemente por esto. Tenemos una de las peores migraciones en el estado de Nuevo León, de empresarios que se han ido hacia los Estados Unidos, y es un proceso que económicamente para el país está siendo increíblemente costoso. Pero yo creo que ahí está el problema. Es decir, si los empresarios y la sociedad civil no les gusta lo que está, pues que hagan algo, ¿no? Y lo que hacen es irse, mano. No, es que no hacen nada. Lo que ocurre con los empresarios que se quejan de todo, mano, y cuando hay que enfrentar al gobernador para que haga las cosas, los empresarios se esconden porque ellos traen negocios con el gobierno y no quieren que se echen a perder. O sea, aquí yo creo que el problema es que la mayor parte de los mexicanos no hemos querido resolver las cosas en serio. Es que el problema también radica en que la transición democrática mexicana, y a lo mejor suena algo muy general, pero ha pasado por lo que podríamos llamar un proceso de profundización en el terreno electoral. Pero el viejo sistema no fue desmontado. Los regímenes que pasaron en Europa, y ya van a decir que, bueno, que no es posible comparar, pero bueno, el caso de Grecia, con todo lo que hoy se vive, España o Portugal, que vivieron dictaduras,
Las clases políticas que siguieron desmontaron el viejo régimen y construyeron jurídica, política y económicamente nuevas realidades. Así es. Que haya problemas derivados todavía de mentalidades de corrupción, etcétera. En el caso mexicano, toda la estructura jurídica del viejo régimen se mantuvo. Así es. Todo lo que fue las condiciones o los negocios del viejo régimen se mantuvieron. Y entonces tienes un problema ahora peor, porque antes por lo menos tenías una autoridad que era la que respondía o tenía la posibilidad de decidir, aunque siempre, bueno, había la posibilidad de que hiciera barbaridad y media, como lo hicieron varios presidentes. Pero hoy estás atorado, metido en medio del lodo, sin que no haya ninguna posibilidad. Instituciones totalmente moverse. desgastadas. En lugar de tener al presidente que controlaba el sistema corporativo, lo que tienes ahora son las corporaciones que controlan al sistema político. Incluyendo los gobernadores. Son gobernadores, son empresarios monopólicos, Monopolios. son líderes sindicales, son centrales campesinas, son todo Delincuencia tipo de grupos organizada. que están controlando. Así es. Para romper eso se necesita un cambio institucional que necesitamos hacer en México pronto. Junto con una reforma política que nos permita Entonces, tomar esa, esas decisiones. es esa, exactamente. Ernesto Cervera, Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.